Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el desarrollo. Esta vez vamos a iniciar la descripción de una serie de técnicas de mantenimiento. Habíamos visto cuáles son los modelos, habíamos visto los tipos de mantenimiento. Recuerden los convencionales, mantenimiento proyectivo, preventivo, predictivo. También otros tipos de mantenimientos relativamente de reciente creación o nuevos, ¿no? Como es el mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, mantenimiento ordinario. Y ahora vamos a ver las técnicas que se usan en estos tipos de mantenimiento. Habíamos citado que el mantenimiento predictivo y el mantenimiento preventivo usan lo que es la técnica del análisis de aceite. Y precisamente ahora vamos a describir, vamos a iniciar esta descripción de esta técnica usada en estos mantenimientos. La lubricación y el mantenimiento son temas que van de la mano en cuanto al mantenimiento de equipos. Cualquier pieza que tenga movimiento o esté en contacto y esté en movimiento con otro elemento, va a sufrir desgaste, como habíamos visto en la parte de descripción de este tipo de fallos, ¿no? Recuerden que el desgaste implica la disminución de material de un elemento mecánico, ya sea por una simple rayadura o por picaduras. Vamos a tener disminución de material. Y si hay la disminución de material, como ustedes saben bien, vamos a tener una variación en lo que es el ajuste o el juego que existe entre estas piezas, si es que están estáticas o tienen un movimiento. Este cambio en la dimensión de los elementos mecánicos puede incluir en situaciones en las cuales tengamos oscilación en las piezas. Si existe oscilación, aparte de que el elemento mismo va a tender a aumentar este desgaste que sufrió por alguna situación física, vamos a incurrir en deteriorar las piezas con las cuales esté conectada. Recuerden que una máquina tiene varios elementos, los cuales forman mecanismos, y los mecanismos entre elementos lo que hacen es transportar energía, ¿no? O transmitirse potencia o movimiento. Entonces vamos a tener siempre lo que es la fricción. Una fricción estática o dinámica, sea el caso del régimen de funcionamiento del equipo, pero siempre va a existir la fricción, ¿no? Por lo tanto, con la lubricación lo que se va a lograr es disminuir esta fricción, ¿no? Nunca va a desaparecer, siempre va a existir. Con la disminución lo que vamos a lograr es alargar la vida útil de los sistemas mecánicos. Constantemente existe el desarrollo o aparecen nuevos lubricantes, ¿no? Que tienen distintos propósitos de acuerdo a su diseño. No, los tipos de lubricantes son líquidos, sólidos, aceites y grasas. En líquidos, inclusive el agua es un lubricante en ciertas situaciones. Por ejemplo, en máquinas que tienen que ver con lo que es transporte de fluidos, de agua. Tenemos también los lubricantes sólidos. El más común es el grafito que
por ejemplo, en máquinas generadoras o motores eléctricos, las cuales tienen partes en rotación, según su principio de funcionamiento, se necesita energizar la parte que está en movimiento, o rotor, como se denomina, y el medio con el cual se realiza esta transmisión de energía es mediante unas escobillas o partes que están fabricadas de grafito. Entonces se logra una unión eléctrica con el grafito, que va a estar estático con las partes que están rotando o girando, y además de que el grafito va a ir lubricando la superficie de contacto, ¿no? Es decir, va a haber un movimiento relativo. Por lo tanto, está cumpliendo dos funciones, este grafito, dentro de estos sistemas o de estas máquinas: la de transmitir energía y la de lubricación. El grafito también se puede encontrar en ciertos elementos, ¿no? en los cuales, de acuerdo a su funcionamiento, va a ser complicado llevar una lubricación, ¿no? O no va a haber una lubricación constante. Entonces, se inserta pequeñas masas de grafito en la superficie de contacto, por ejemplo, en bujes. Los bujes no son nada más que cilindros en los cuales ingresa un eje también cilíndrico y usa como apoyo para poder girar. Entonces, en esa situación vamos a tener grafito como lubricante. Los aceites, que son los lubricantes más difundidos, generalmente relacionamos al aceite en lubricación con los automóviles. Siempre se tiene un cambio de aceite después de cierto tiempo de funcionamiento. Y bueno, es a lo que nos vamos a abocar en esta parte hoy. Luego tenemos los lubricantes denominados grasas, que son semisólidos, ¿no? Que tienen un índice de viscosidad alto, inclusive en ciertas temperaturas van a tender a comportarse como sólido, especialmente en temperaturas bajas, pero tienen su campo de aplicación. Podemos encontrarlos en transmisiones de engranajes, ¿no? Que estén a la intemperie o vistas, ¿no? Donde la grasa se va a adherir a las superficies, ¿no? Y constantemente va a formar una película lubricante. Recuerden los tipos de desgaste que habíamos visto. A muchos de estos desgastes los vamos a tratar de minimizar con la lubricación, ¿no? El desgaste adhesivo, la erosión, el corrosivo, cavitación y otros. En cuanto a la lubricación la podemos encontrar en 4 tipos: la lubricación límite, la hidrodinámica mezclada y la elastohidrodinámica, que tienen que ver con el sistema también de aplicación del lubricante. Ya lo vamos a describir en la parte final. Bueno, esto es lo que acabamos de describir en cuanto a las consecuencias del desgaste. Indicamos si va a haber desgaste, va a haber un movimiento oscilatorio o errático, ¿no? Esto va a incurrir en aumentar el desgaste de la misma pieza, afectar a las piezas con las cuales esté conectada. También el desgaste va a incurrir en lo que es vibración, y es la próxima técnica que usa esta consecuencia de los desgastes para realizar el mantenimiento. Cuando se tiene un movimiento oscilatorio, entonces, y es alta la frecuencia, vamos a tener una
una vibración constante, y no solamente va a afectar a las piezas en movimiento, sino inclusive a otras que no estén directamente conectadas, o las bases de la máquina también van a ser afectadas. La vibración también genera ruido, ¿no? Un ruido que puede ser dañino en ciertos niveles, como ustedes bien saben, para los operadores. El movimiento también va a absorber, el movimiento errático producto del desgaste, también va a absorber energía, por lo tanto se va a calentar estos lugares. Va a haber una elevación de temperatura, por lo tanto vamos a tener mayor consumo de repuestos, es decir, el mismo elemento que ha sufrido desgaste y a los que ha afectado tienen que cambiarse, si fuera el caso, o corregirse. Se aumenta los paros y, como decíamos, también vamos a tener un mayor consumo de energía. Si es que no le prestamos la debida atención a los desgastes, van a ir aumentando y puede llegar el momento en que estos fallen o lleguen a existir una rotura que puede generar algún accidente, desprender alguna parte de la máquina. Entonces debemos prestarle atención a lo que es el desgaste, y una de las maneras de minimizar el desgaste es precisamente los lubricantes, ¿no? Los lubricantes tienen la función precisamente de evitar el contacto entre metal y metal para reducir el desgaste, y las funciones de un lubricante precisamente son las de lubricar, minimizar el rozamiento, la fricción, refrigerar, ya que vamos a tener situaciones en las cuales el refrigerante va a circular por un medio forzado, y cuando se realice esto, bueno, pues llegará a la pieza que está caliente, seguirá su circuito del aceite hasta un tanque donde tenderá a rechazar calor y nuevamente irá a lubricar la pieza que está a alta temperatura o a una temperatura considerable. Por lo tanto, irá enfriando constantemente los elementos mecánicos. La función de limpieza, cuando bañamos un elemento con lubricante, que es precisamente la forma en la cual debería de lubricarse un elemento mecánico, va a arrastrar viruta generada gracias al desgaste. Entonces también cumple la función de limpieza, ¿no? Va a arrastrar estas virutas, también los va a llevar junto con el aceite, van a caer nuevamente en un tanque receptor o almacenador, y estos se quedarán en el tanque y se usará el aceite ya sin estos elementos. Sellador. Cuando se trabaja especialmente con gases, el aceite puede sellar pequeñas aberturas que siempre van a existir. Se trata de minimizar estas aberturas con diferentes elementos, y el aceite ayuda a este sello para tener un ambiente o un sector estanco o aislado. Proteger contra, por ejemplo, la oxidación, va a evitar que se oxiden las piezas, y también tiene la función de informar. Informar en qué forma, ¿no? Cuando realizamos el análisis de los aceites,
los parámetros de ciertos elementos encontrados en el aceite nos van a dar una pauta de cuánta vida útil tiene, o si es que ya este debe cambiarse. No, también si algunos aditivos o elementos que se incluyeron en el aceite son los adecuados, ¿no? Si existe desgaste de algún elemento, es decir, en el aceite si encontramos demasiada viruta, puede ser de pedazos de bronce, pedazos de fierro, entonces nos dará una pauta de qué elementos mecánicos están sufriendo un desgaste acelerado. Dijimos que siempre va a existir el desgaste, pero si sobrepasan ciertos límites, vamos a, o tenemos que considerar este desgaste. Por ejemplo, en un cilindro neumático, como han visto en la parte de tecnología, la neumática es una técnica de la automatización y aprovecha el aire comprimido. Los cilindros que han visto, entonces, bueno, internamente están constituidos por un eje que es el que realiza un movimiento alternativo, es denominado este eje vástago, y en el caso de que tengamos un simple eje, vamos a tener acá la opción de una rosca, la cual vamos a acoplar al elemento al cual se quiera mover o dar movimiento. El cilindro neumático va a tener una carcasa, vamos a ver simplemente las dos tapas, el cuerpo cilíndrico que conforme el cilindro propiamente dicho, ¿no? Los elementos de sujeción o los pernos, y dentro está la cámara o las dos cámaras que se formarían en el caso de un cilindro de doble efecto. Para que este eje pueda salir o extenderse fuera del cilindro, ¿no? Moverse hacia afuera, ¿no? Tiene que tener unas perforaciones necesariamente, ¿no? Que permitan precisamente el movimiento relativo del cilindro. Como acá dentro necesitamos una cámara estanca, ¿no? Se usan sellos, ¿no? Son una especie de arandelas de goma que tratan de sellar y que el aire no esté escapando por estos espacios. Si escaparía, estaríamos desaprovechando el aire comprimido. Estos sellos, si bien sirven para aislar o para formar un ambiente estanco, el aceite les ayuda a formar. ¿Y de dónde sale el aceite en los sistemas neumáticos, ¿no? Cuando vimos el compresor, vimos también que están en constante contacto con aceite en el compresor mismo. Entonces se va a arrastrar algo de aceite con del compresor. También al ingreso o el punto de toma o el punto en el cual se va a utilizar el aire comprimido, se tiene que tener unidades de mantenimiento. Las unidades de mantenimiento que hacen, retienen el agua que se haya arrastrado, las partículas, y además proveen una cierta cantidad de aceite. O sea, tiene un elemento denominado lubricador. El aire que ingresa entonces a la cámara entrará con aceite. Y este aceite lubricará estas partes, por ejemplo, del vástago, que estén en constante movimiento y puedan generar fricción. Además de que cuando se realiza el mantenimiento de estos cilindros o cuando están nuevos, ¿no? Tienen una lubricación, es decir, se tiene que lubricar, inclusive en el montaje, para que pueda
montarse fácilmente también, debe de lubricarse. Entonces va a tener una lubricación, pero esta puede degradarse con el tiempo. Entonces acá el aire es el que introduce el aceite y realiza el recambio. Obviamente no es cualquier aceite, no es cualquier aceite, es un aceite exclusivo para estos tipos de sistemas neumáticos, que también lo vamos a ver como ejemplo en la parte final. Bueno, todos los aceites están constituidos de una base, un aceite base, aditivos y modificadores. Los aceites bases pueden ser minerales o sintéticos, ¿no?, provenientes de la destilación del petróleo. Las características principales de los aceites es una adecuada viscosidad, una refrigeración efectiva y buena protección contra la corrosión. Las bases parafínicas, las bases lubricantes pueden ser parafínicas, nafthénicas y aromáticas, ¿no? Aunque hoy en día ya está quedando en desuso lo que son los aceites con bases o con aceites aromáticos, ya, porque estos generan restos que, bueno, pues se ha comprobado que dañan a las piezas mecánicas, depositándoles capas de material, ¿no?, una vez que esto se degrada, y que, bueno, ha dado mejores resultados los usos de los aceites parafínicos y nafténicos. Los modificadores mejoran el desempeño natural del aceite, ¿no? La principal propiedad que interesa en un aceite es el índice de viscosidad. Vamos a describir más adelante también qué es la viscosidad, pero a grandes rasgos la viscosidad es la propiedad de un fluido a fluir, ¿no?, a fluir. Por ejemplo, una gota de aceite en un plano inclinado se moverá más lentamente que una gota de agua. Entonces, ¿quién tiene mayor índice de viscosidad? Vendría a ser el aceite. Depresores del punto de fluidez, esto tiene que ver con las temperaturas, ¿no? Todos los aceites van a tener una propiedad a fluir a baja temperatura, una temperatura baja determinada. Estos van a tender a quedarse estáticos o su movimiento se va a reducir drásticamente. Y lo mismo en una alta temperatura. Y el aumento de la propiedad de sellar, de formar sello en los espacios pequeños, como habíamos visto en el caso del cilindro neumático. Bueno, las propiedades más importantes de los aceites lubricantes son demulsibilidad, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, índice de viscosidad, biodegradabilidad, toxicidad, entre otros, ¿no? La emulsibilidad es la propiedad de separarse del agua. El antidesgaste, evitar precisamente el desgaste entre piezas, y que esta acción de interponerse entre elementos que estén en contacto, ¿no?, no dañe las propiedades o no reduzca las propiedades del aceite. Antiespumante, la propiedad de no generar espuma, especialmente en sistemas en los cuales tenemos lubricación forzada, es decir, la inclusión de una bomba que absorba el lubricante y lo lleve a los puntos donde se necesita. Tendremos fluido en movimiento, y cuando el fluido vuelva a lo que es el tanque de donde se tomó el aceite, generalmente lo hace, bueno, pues,
en un cierto momento por gravedad cae el aceite. Pues todo este movimiento tiende a generar espuma. La espuma entonces va a dificultar el traslado de aceite, el movimiento del aceite. Pues por eso es importante que no existe espuma. Y en los motores de automóviles especialmente tenemos una serie de productos los cuales reducen esta generación de espuma, ¿no? Lo que llamamos comúnmente aditivos. Antioxidante, tiene que tener una propiedad antioxidante, ya indicábamos, evitar que los elementos se oxiden, así también como el aceite, índice de viscosidad. El índice de viscosidad debe estar en un rango determinado, es decir, no tiene que ser muy fluido el aceite, ni tampoco muy pesado, es decir, no tenga que tener mucha resistencia al movimiento, porque esto en ciertas circunstancias, como habíamos visto, por ejemplo, en máquinas que tienen lubricación y tienden estamos en la etapa de arranque, si el aceite tiene una alta viscosidad, o el aceite va a representar una resistencia al arranque, es decir, se va a oponer al arranque del equipo, al movimiento de la máquina. Por lo tanto, vamos a requerir energía adicional para romper esta fuerza o esta oposición del aceite. Biodegradabilidad, para que no afecte al medio ambiente, ¿no? Y toxicidad, entre otros, ¿no? Tal vez alguien ha visto alguna propaganda de los aceites Shell, ¿no? En los cuales indican que su aceite no es tóxico y que inclusive se puede freír un huevo en este aceite, obviamente el aceite nuevo, y si ingiere un ser humano no le afecta, no le daña. Bien, los aditivos entonces pueden modificar las anteriores propiedades. Bueno, también ya describimos lo que es la viscosidad a grandes rasgos, ¿no? Y hemos indicado que es que tiene que ver con la propiedad del fluido a moverse. Los aceites se clasifican en distintas normas. Una de ellas es la norma SAE, ¿no? Desarrollada por el sector automotriz. La clasificación SAE asigna, de acuerdo a un rango de viscosidad, un número a los aceites. Un número, los cuales pueden tener la letra W acompañando a estos números, como el 0W, 5, 10, 15, 20, 25 W, ¿no? Donde estos números del aceite son denominados grados de invierno, ya que tienen su viscosidad descrita en una ficha técnica a bajas temperaturas, es decir, pueden usarse a bajas temperaturas, como es el caso de la ciudad de La Paz, y en lugares en los cuales tengamos un clima cálido, se puede usar los aceites denominados grados de verano, que son números de aceites los cuales ya no están acompañados de la letra W. Entonces son 10 números que describen o son una clasificación de la viscosidad de los aceites. Entonces los que no tengan el número, la letra W, son aceites grados de verano, y se los designa con la letra SAE seguida de estos números, es decir, SAE 30, SAE 40 o SAE 20W, SAE 25W,
vendrían a ser la denominación o especificación del tipo de aceite. A estos números se los denomina aceites monogrados, ¿no? Porque está bien definida la temperatura a la cual se puede usar este aceite y la viscosidad que se tenga en este rango de temperatura o el rango de viscosidades. También existe lo que son los aceites multigrado. Los aceites multigrado podríamos indicar que son un intermedio entre los aceites monogrado para invierno y para verano. Por lo tanto, el desempeño de un aceite también tiene que ver con lo que es la temperatura, ¿no? Cuando tengamos temperaturas bajas, entonces es mejor usar un aceite monogrado para invierno. Pero si tenemos un clima cambiante, es decir, en las mañanas podemos tener un clima frío y a mediodía podemos tener altas temperaturas, en esas situaciones es mejor usar un aceite multigrado. Los aceites multigrados entonces tienen un rango más alto de temperatura en la cual pueden desenvolverse o pueden trabajar sin afectar sus propiedades. Existen otras designaciones de los aceites. Una de ellas es la SAE, es la más común que hemos usado. La otra es la API, que no está en esta tabla, y luego vendría la ISO. Otras no muy conocidas son la AGMA, la SUS y la CST, StoX. Cada uno de ellos ha sido desarrollado por un sector específico, ¿no? Decíamos que la denominación SAE fue desarrollada por el sector automotriz, ¿no? Y la denominación ISO es desarrollada para el sector industrial. En estas denominaciones vamos a ver que tenemos aceites equivalentes, ¿no? Si nos remitimos al catálogo de un equipo, de una máquina, vamos a ver que nos va a recomendar el uso de un aceite. Un API PBW puede recomendarnos, o un ISO BG32 o ISO BG36, ¿no? Y que son aceites que van a tener propiedades similares, ¿no? Van a ser aceites equivalentes. Entonces los catálogos inclusive consideran que se tiene varias normas con las cuales se puede designar el aceite. Y cada uno de estos grados, decíamos, nos da un valor, un rango de la viscosidad, ¿no? En el caso de la clasificación SAE, decíamos, son 10 números, 5 para invierno, 5 para verano, donde vamos a tener una viscosidad cinemática de acuerdo a este número. Cuanto mayor sea el número SAE, mayor será el rango de viscosidad que tiene el aceite. Como vemos acá, el SAE 60 tendrá una viscosidad a 100 grados centígrados de 21.9 a 26.1 centistoks, a comparación del SAE 40, que tendrá el rango de entre 12.5 y 16.3 centistoks. Entonces, mayor grado de aceite SAE, mayor viscosidad y mayor dificultad a fluir del aceite, ¿no? Y a esto se denomina generalmente aceites pesados, ¿no? Cuanto es mayor el número SAE, ¿no? Aparte de estos, hay otros números SAE, vamos a poder verificar en la industria, que son más pesados, ¿no? O sea, el número, el índice de viscosidad va a ser mayor.
Mientras sea menor el número entonces del número SAE, vamos a tener un aceite también denominado delgado, porque fluye con mayor facilidad, ¿no? Ahora, la elección de un aceite depende de las condiciones de trabajo de un equipo. Si tenemos un equipo que funciona a alta temperatura, ¿no?, es obvio que el aceite deberá tener un alto número, ¿no?, o una alta viscosidad, ya que cuando aplicamos temperatura al aceite o a cualquier lubricante, se reduce el índice de viscosidad, ¿no? Es decir, puede fluir más fácilmente un aceite caliente que un aceite frío. Y esta propiedad debe ser analizada, ya que si el equipo funciona en condiciones relativamente frías, ¿no?, a baja temperatura, y el índice de viscosidad es alto, entonces será más difícil llevar la lubricación a diferentes puntos. Entonces se tiene que considerar las condiciones de funcionamiento del equipo. La viscosidad es afectada por la presión y la temperatura de trabajo. Entonces debemos evaluar. En el caso especialmente de que tengamos máquinas de segunda mano, como les decía, que no vienen pues con un catálogo, ¿no? Inclusive ni en la red van a poder encontrar esos catálogos, pero sí van a poder comparar con equipos parecidos. Pero también tenemos que tener en cuenta las condiciones en las cuales se está operando en el lugar. Bueno, entonces, como comparación de los aceites, tenemos el comportamiento de la viscosidad en función de la temperatura, ¿no? Y vamos a ver que en este cuadro, que a baja temperatura tenemos un alto índice de viscosidad, ¿no?, o una viscosidad alta. A medida que se eleva la temperatura, según lo expuesto anteriormente, vamos a tener una disminución de la viscosidad. En el caso del aceite para invierno, los números SAE, por ejemplo, que vienen acompañados de la letra W, vamos a tener viscosidades más bajas. Y en el caso de los aceites para verano, vamos a tener viscosidades más altas, ¿no? ¿Por qué? Porque el rango de temperatura de operación va a ser también mayor. Por lo tanto, necesitamos una determinada o un índice de viscosidad, el cual se va a reflejar con la temperatura de operación, ¿no? Y los aceites multigrado, que les decía que están en el medio de estos dos, ¿no? Tienen una tendencia a comportarse como aceites de invierno a baja temperatura y aceites de verano a alta temperatura. Por ejemplo, los SAE 10W40, que podríamos entenderlo que tiene propiedades del SAE 10W en invierno y el SAE 40 en verano. Entonces, la conjunción de estos aceites multigrado me va a dar el aceite, monogrado me va a dar el aceite multigrado. Bueno, debemos de tener o evaluar el tipo de aceite a usar. De acuerdo a esto vamos a tener pues algunas ventajas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un clima cambiante o un ambiente de trabajo cambiante, ¿no? Es decir, una máquina puede iniciar su funcionamiento, como generalmente ocurre, fría, ¿no?, en un turno de la mañana, por ejemplo. El ambiente está frío, la máquina está sin movimiento, por lo tanto
estará pues el aceite también a baja temperatura, ¿no? Y a medida que esté funcionando, irá aumentando la temperatura de la máquina, del ambiente. Sumado a estos tendremos pues altas temperaturas. Por lo tanto, acá es mejor usar un aceite multigrado. Si usamos un aceite monogrado, por ejemplo, uno para invierno, nos funcionará en el arranque bien, pero cuando ya entre en régimen o después de un tiempo de funcionamiento del equipo, ¿no? La alta temperatura o la relativa alta temperatura irá degradando el aceite. Va a ir entonces reduciendo sus propiedades. Por lo tanto, el cambio tendrá que ser con mayor frecuencia. En cambio, si usamos un aceite multigrado, evitamos esta degradación anticipada del aceite por el tipo de funcionamiento que tiene la máquina. Por lo tanto, vamos a reducir entonces el consumo de aceite. En el caso de automóviles, también vamos a reducir el consumo de combustible, ya que cualquier elemento que esté en fricción o que tenga fricción, ¿no? Como ustedes bien saben, va a transformar la energía, ¿no? La va a transformar en forma de calor. Y este es un consumo de energía que no se quiere, ¿no? Es una energía desaprovechada. Entonces, para poder compensar esto, se usa mayor energía. En el caso de máquinas, puede ser energía eléctrica o también combustible, en el caso de automotores o máquinas que funcionan directamente con un motor de combustión interna. Los aceites multigrados entonces también vamos a poder arrancar o realizar los arranques en climas fríos, y como tiene un comportamiento de un aceite de invierno y un aceite de verano, entonces obviamente se va a reducir el desgaste de los elementos. Bueno, entonces el índice de viscosidad es la oposición que se tiene al movimiento de un aceite, ¿no? Es el índice que prácticamente separa a los números de los aceites, como habíamos indicado. Otra de las propiedades que tiene que tenerse en cuenta es la ignición y la inflamación, que tiene que ver con el inicio y la combustión del aceite. Si tenemos ambientes calientes, ¿no? El aceite va a tender a evaporarse igual que otro líquido, ¿no? Va a formar una nube gaseosa, y si superamos ciertos niveles de temperatura, puede iniciarse la combustión, inclusive sin fuego, sin llama. Entonces debemos de evitar llegar a estas temperaturas, ¿no? Cuando un equipo con un motorreductor o un motor eléctrico que se haya quemado y esté cerca de un contenedor de aceite, va a transmitir su alta temperatura al depósito de aceite y vamos a ver que se va a quemar, ¿no? Vamos a tener como producto hollín, y esto va a tender a pegarse en las paredes de todos los elementos mecánicos. Entonces debemos de tener cuidado de no superar los límites de ignición y de inflamación. En el caso de punto de inflamación, el punto o la temperatura a la cual llegue a encenderse el aceite. La acidez que siempre va a estar presente en los aceites, que en ciertas situaciones junto a otros elementos puede reaccionar
¿no? Y tender a dañar a los elementos mecánicos, picándolos, es decir, desprendiendo también sectores eh, quitándole masa a la superficie de los metales. La denunciabilidad que describíamos al inicio, que es la propiedad del aceite a separarse del agua. La estabilidad a la oxidación. Los aceites generalmente no vienen en recipientes transparentes, ¿no? Inclusive la luz les afecta, la exposición al calor. Son elementos con los cuales debemos de tener cuidado, especialmente para almacenamiento. Entonces, debemos de tener un sector adecuado que bueno, esté alejado de centros de calor y también de la luz. El punto de fluidez, indicábamos que en bajas temperaturas el aceite tiende a aumentar su índice de viscosidad, por lo tanto va a tener mayor resistencia a fluir. Entonces, en los aceites de invierno, por ejemplo, esta temperatura del punto de fluidez es más bajo que los aceites denominados de verano. El color, bueno, se tiene colores en los aceites, ¿no? Anteriormente, cuando veían un aceite oscuro, cambiado de color, comparando con un aceite nuevo, indicaban que el aceite ya cumplió su vida útil y debe de cambiarse, ¿no? Cosa que está más alejado de la verdad, ya que puede tener esta coloración por algún arrastre de algún compuesto o de algún resto de todo el sistema que lubrica, ¿no? Pero puede estar todavía con un índice de viscosidad aceptable. Por lo tanto, el color no dice mucho. Sí es un indicio, pero no es definitivo el valorar la condición del aceite de acuerdo a su aspecto. Bien, todas las normas nos van a proporcionar, entonces indicábamos el índice de viscosidad, además de estos puntos de temperatura característicos. En el caso de la denominación SAE, habíamos indicado que como es desarrollado por el sector automotriz, manejan mucho términos que tienen que ver con motores de combustión interna, como el arranque en frío. El arranque en frío, la bombeabilidad que sirve para la lubricación forzada, y algo muy importante que habíamos visto que es la viscosidad, ¿no? En este caso la viscosidad cinemática de estos diferentes grados SAE que se tienen. Bien, entonces el aceite tiene diferentes propiedades y debemos de saber interpretarlas. Si bien como ingenieros no vamos a ir directamente nosotros a cambiar los aceites, vamos a ir a verificarlos, pero sí tenemos que tener un conocimiento básico para formular un plan de mantenimiento. Un plan de mantenimiento se debe de realizar con criterio. Entonces, es por eso que estamos viendo esta parte técnica de los tipos de mantenimiento que se tiene, ya que si desconocemos podemos cometer pues grandes errores, ¿no? Podemos programar la lubricación de un equipo, por ejemplo, con grasa, y si esta debería de usar aceite, bueno, pues vamos a tener grandes problemas, así como también tener noción de qué debemos de revisar o qué se tiene que revisar
en el caso de que tengamos un mantenimiento basado en el análisis del aceite. Vamos a continuar con esta parte de la lubricación en la siguiente clase y vamos a ver ahí cómo se debe de tener en cuenta las condiciones del aceite